El Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe les dan la bienvenida a esta interesantísima mesa redonda acerca de las Malvinas, así, a secas, entre comillas, las Malvinas, y vamos a platicar sobre este que es un tema de enorme actualidad y también de enorme futuro para nuestra región. Esta actividad es organizada fundamentalmente por la presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la doctora Patricia Galeana, yo, el maestro Rubén Ruiz, como director del CIALC, también estoy aquí participando, y tendremos a dos extraordinarios expositores. Le doy la palabra a la doctora Patricia Galeana para que pueda ir introduciendo la naturaleza y el tipo de trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Muchas gracias al maestro Rubén Ruiz Guerra, que es además nuestro vicepresidente en la Comisión de Historia del IPGH. Y pues quiero darle las gracias a los queridos colegas que aceptaron participar en esta sesión, a mi entrañable amigo, el doctor Hernán Silva, al doctor José Briceño, y platicarles que esta fue una solicitud expresa de nuestro secretario general, César Rodríguez Tomeo, que está muy interesado en este tema, nos está escuchando por Facebook, y es un tema ciertamente de la mayor relevancia, ya que pues es el único conflicto armado que ha habido entre un país europeo y un país americano en pleno siglo XX, cuando esto pues no se daba desde el siglo XIX. Voy a dar una brevísima introducción, les comparto unas láminas de antecedentes para que luego nuestros expertos pues hagan el análisis correspondiente. El tema de las Malvinas lo podemos encontrar ya referido desde luego desde el propio trazo que hace Alejandro VI en sus famosas bulas, en donde pues queda en esta línea imaginaria todas las posesiones de España van a estar al oeste y las de la casa de los portugueses va a estar al este. Y hay una serie de acciones, bueno, Magallanes en su expedición va a encontrar las Malvinas, y después hay un tratado en el siglo XVII, expresamente entre España e Inglaterra, que establece la soberanía española sobre las islas. En el siglo XVII, y después en el XVIII habrá dos tratados más. Se ratifica el respeto a la integridad de las posesiones que pues tenía España en América del Sur, en la Paz de Utrecht, y después vamos a tener varios intentos británicos de establecerse en las Malvinas. Aquí puse en esta cronología para que nuestro público tenga presente el origen del problema. Van a darse otra vez acuerdos y otro tratado que se firma en el Escorial en 1790, y hay nada menos que 32 gobernadores españoles que van a administrar las islas hasta el siglo XIX. Y ya en el siglo XIX, pues los gobiernos independientes de las Provincias Unidas van también a considerar a las Malvinas como parte de su territorio heredado de España. Las Provincias Unidas de Río de la Plata ejercen la soberanía en la isla, van a designar gobernadores, a legislar sobre los recursos, y va a haber un tratado de amistad, comercio y navegación entre Gran Bretaña
y Argentina en 1825, pero en 1831 los ingleses invaden las islas y expulsan a las autoridades argentinas y toman la decisión de colonizar. Y claro, Argentina protesta con toda razón, pide un arbitraje internacional que es rechazado. En el siglo XX, pues en la conferencia de San Francisco, ya se presenta por la Argentina la protesta de que no sean consideradas a las Malvinas como territorios que no han alcanzado un gobierno propio o independencia, y pues viene la solicitud de la Argentina de que no se les considere sino como parte de los territorios de la propia República de la Argentina, y viene la decisión de la Organización de Naciones Unidas de que se acabe con el colonialismo, esto en 1965. Se invita a las partes a negociar, pero esto no se da y pues viene el conflicto armado ya en 1982, como vemos en la próxima lámina. Y esto pues va a traer un costo dramático de militares argentinos, pues 649 son los que encontramos en nuestras pesquisas. Ya nos dirán los expertos si estas cifras son las correctas, con 255 británicos, y finalmente en 94 la Constitución de la Nación Argentina ratifica su legítima soberanía sobre las Malvinas basadas en el derecho internacional. Y ya en el siglo XX, pues está el Tratado de Lisboa, en el que pues Gran Bretaña con la Unión Europea considera a las Malvinas parte de su, pues del territorio no solamente de ultramar del Reino Unido, sino de la Unión Europea, y Argentina desde luego rechaza y protesta sobre esta decisión. Finalmente los ingleses en las Malvinas hacen un referéndum, como lo habían colonizado con ciudadanos ingleses, pues entonces va el referéndum a votar por la soberanía británica en un 98%. Con esta breve introducción, pues dejo ya a los expertos para que nos den luces sobre este conflicto que es de la mayor importancia, no solo para la Argentina, sino para todos los países americanos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Galeana. Doy la bienvenida ahora al doctor Hernán Asdrúbal Silva, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Sur y doctor en Historia de América con calificación sobresaliente por la Universidad de Sevilla. Además de esto, es doctor honoris causa con mención especial al mérito académico por la Universidad Nacional de Cuyo. Él ha sido docente de la Universidad Nacional del Sur, es integrante de la Academia Nacional de Historia de la República de Argentina, ha sido investigador del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Tiene una larguísima experiencia profesional en estos temas de la historia, ha participado en distintas comisiones, en distintos trabajos de suma importancia y ha estado vinculado con la Organización de Estados Americanos y con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es un órgano especializado de esa organización. Le doy la palabra entonces al doctor Hernán Asdrúbal Silva. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Patricia, por esta introducción, porque ya
ubica a los que están escuchando en el tema y lo ubica no solo geográficamente, sino en el contexto político en que se ha desenvuelto. Yo quiero señalar que si bien la historia de las Malvinas puede tener una historia propia, esa historia no puede entenderse si no tenemos en cuenta el contexto global. Y como bien lo ha señalado, desde la misma etapa de la llegada de los españoles a América. Yo solamente quiero hacer una referencia a esto, porque hoy hablamos de la globalización como si se hubiera inventado hoy la cuestión de la globalización. Recuerden aquellos de que en mis dominios nunca se pone el sol. Es decir, la cuestión tiene su historicidad, pero ese contexto de la incidencia de las políticas de las potencias en el mundo es fundamental para poder comprender estos procesos que nos han sucedido de una manera u otra a América en general o a algún país en particular. Es decir, acá en las Malvinas tenemos que ver la importancia de este contexto global. ¿Por qué? Porque ya desde la llegada de los españoles y desde algo que se solucionó, es decir, hace 500 años y hemos conmemorado recién, ellos no venían a buscar América, pero América se les interpuso y al interponerse América estuvieron buscando el paso sistemático, metiéndose en cuanto río hubo, en cuanto cala había, en cuanto lugar parecía permitir ir hacia el otro lado. Es decir, superar eso que se les imponía. Y ahí, en eso, lo van a encontrar, y ahora no hace demasiado tiempo, se han cumplido los 500 años del viaje de Magallanes Elcano, con el paso. Yo creo que esto es muy importante para comprender y entrar a ver cómo en todo este proceso, para ver la cuestión de Malvinas, entramos a jugar con aspectos económicos, con aspectos políticos, con aspectos estratégicos y con aspectos de soberanía. Cuestiones que aún pasando de la etapa colonial a las etapas nacionales se siguen manteniendo. Por supuesto, con la historicidad de la que hemos hablado. Es decir, recordemos, por ejemplo, nosotros ya el sistema de flotas en época en que el Pacífico era prácticamente un mar español, en principio, hasta que van a aparecer corsarios, etcétera, etcétera, de otras potencias. Pero que usaba, ¿qué cosa? El istmo, para poder hacer el vínculo Pacífico-Atlántico. Eso se sigue manteniendo aún hoy con el canal de Panamá y con la ruta del Cabo de Hornos. Es decir, el canal de Panamá, que sabemos, incluso ha sido ampliado hace poco, recibió una gran ampliación, pero es un canal de esclusa que perfectamente puede ser limitado o puede ser cortado. ¿Y cuál es el paso, especialmente hoy, con los grandes petroleros, con los grandes buques que transportan esos enormes containers, etcétera? La ruta del sur, la ruta del Cabo de Hornos. Es decir, pero aquí, ¿cuándo aparece justamente el problema? Cuando hay en el siglo XVIII una revalorización de esa ruta del Cabo de Hornos. ¿Por qué? Porque hay también, es decir, un avance por un lado de las grandes potencias
en competencia con España y con Portugal, y a su vez una revolución en el ámbito de la navegación que permite utilizar el Cabo de Hornos, la ruta del Cabo de Hornos, que es una ruta muy difícil por los grandes vientos, las tormentas, el frío austral, etcétera, etcétera. Y por otro lado también los elementos que llevan a la presencia, como por ejemplo la explotación histícola, es decir, principalmente en aquella época se decía la pesca de la ballena. Bueno, fue mi tesis doctoral sobre la economía pesquera en el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? La pesca de la ballena y la caza de pinnípedos. Es decir, y ahí aparecen los ingleses, aparecen también los norteamericanos, especialmente después de la Revolución se llamaba se los llamaba los británicos insurgentes, hasta que se independizan, y aparecen también los franceses. Es decir, que a mediados de este siglo XVIII empieza una importante preocupación por el manejo de estos intereses y de esas zonas alejadas donde intervenía gran cantidad de navíos, especialmente en las explotaciones de todo lo que eran pinnípedos, es decir, lobos marinos, elefantes marinos, especialmente el lobo de dos pelos. Incluso yo escribí con una colaboradora un trabajo que se llamaba De las Georgias del Sur a Cantón. Es decir, fíjense ustedes la vuelta que daban para llegar hasta Cantón, donde se trabajaban los cueros de dos pelos. Es decir, que había un importante interés. Y más aún, porque había que hacer invernadas, había que reparar barcos, y esos territorios tenían que ser cuidados. Al tener que ser cuidados, aparece justamente, por un lado, el interés de España, que normalmente, con respecto al extremo sur, había permanecido un poco ajena. Es justamente en la época ya avanzada de los Borbones, justamente por un lado, empieza España a preocuparse por esta cuestión, y principalmente ¿quién? Carlos III, por una real cédula en 1766, crea la gobernación de las Islas Malvinas con dependencia de Buenos Aires. Es decir, con dependencia de Buenos Aires, y desde entonces, desde Montevideo, se tiene un vínculo permanente con un objetivo de control político, militar, económico y, por supuesto, de soberanía, aquello que hablábamos en un principio. E incluso se crean capitanías. Pero eso no es algo teórico, sino que está vinculado no solo a la acción, sino al conocimiento. Sabemos que en todas las cortes había un sistema de información de unos y otros, y se pasaban cuáles eran, es decir, se conocían cuáles eran, aunque fueran en el máximo secreto, las acciones o los planes. Y acá aparecen los franceses, los ingleses y los norteamericanos, ya actuando, no solo actuando sobre esa zona, sino también planificando sobre esa zona. Principalmente, por supuesto, los que están organizados, todavía los norteamericanos no se habían independizado, franceses e ingleses. ¿Cómo hacen los franceses? Los franceses lo hacen a través de vías particulares, es decir, a través de marinos de Saint-Malo que
salen en 1764 y fundan una colonia en la isla Soledad, y en 1700, es decir, en ese año, el 5 de abril, toman posesión formal el nombre de Luis XV. Es decir, ya ahí, paralelamente a esa preocupación que se ve generar en los españoles, existe la ocupación francesa. Pero paralelamente a esta ocupación francesa, por otro lado, lo han planificado los británicos. Los británicos, que ya ha estado ahí Lord Byron, y hace una base temporánea que, bueno, además está decir que justamente, perdón, vuelvo a lo anterior, que son los franceses los que llevan a darnos el nombre de nuestras islas. Es decir, de San Malo, viene de San Malo, son las Malvinas y son las Malvinas. Es decir, como contrapartida, los británicos van a hacer un año después, en 1765, Port Edmund, y una segunda expedición ya mucho más estructurada, directamente a este llamado, van directamente a este llamado Puerto Egmont, comandada por el capitán John Bryan, y se instalan, comienzan sus labores de defensa, y ya en 1766 los británicos advierten que existen otros ocupantes, que son los franceses. Es decir, en diciembre incluso hasta tienen relación unos con otros en Malvinas. Y por supuesto también son sede para los viajes que hacían tanto los norteamericanos y que regalaban tanto en Puerto Español como en cualquiera de ellos. Como cualquier puerto patagónico también, porque todos los extranjeros, de alguna manera, había una especie de solidaridad internacional en esas costas tan alejadas y en las soledades patagónicas. Recuerden ustedes que es un desierto. Ahora, ¿qué pasa? Viene la reacción española. La reacción española, ¿contra quién? Contra franceses y contra los británicos. Con los franceses, ¿qué pasa? Está el pacto de familia. Entonces, resuelven que no iban a tener un conflicto por esta cuestión de las Malvinas. Hay una indemnización por parte de España y el 2 de abril de 1767 se produce un traspaso pacífico a las autoridades españolas. Los británicos no tienen la misma actitud. Y como no tienen la misma actitud, se hace una expedición naval desde Buenos Aires en 1770 que va a desalojar a los británicos de Malvinas. Curiosamente, poco tiempo después, hay un regreso transitorio con un abandono final por parte de los británicos en 1774. No hay nada escrito, ni aparecido por lo menos, pero se habla de una especie de tratado secreto entre España e Inglaterra para salvar, entre comillas, la honra de Inglaterra por haber sido expulsada por la fuerza desde Buenos Aires. Es decir, esto es importante porque es otra de las acciones que desde Buenos Aires
como fueron las invasiones inglesas, etcétera, no le fue muy bien desde el punto de vista de la ocupación militar. La realidad es que desde ahí en adelante toma el control España desde Buenos Aires y mantiene ese control con todo, con autoridades, con economía, con vínculos digamos, de abastecimientos, etcétera, etcétera, hasta la etapa nacional, a que viene el proceso revolucionario y que, como cada uno de nuestros países, va a ser heredero de de las posiciones españolas. Pero esa herencia no queda en el aire. Pese a todos los problemas de las guerras de la emancipación, la Argentina, es decir, las Provincias Unidas del Río de la Plata, mejor dicho, en 1820, enviando a un corsario norteamericano al servicio de las Provincias Unidas, David Jewett, toma posición formal en acto público, donde incluso asisten foqueros, balleneros, etcétera, de diversas nacionalidades, entre ellos norteamericanos y británicos, y hace el ejercicio de la toma de soberanía. Noticia incluso publicada en los Estados Unidos y en Inglaterra. Hizo referencia la doctora Galeana al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, en el que ya se reconoce la independencia, en 1825. Y ahí nada dice Gran Bretaña de las Malvinas, que eran parte y estaban ocupadas porque había gobernadores, había legislación y había concesiones territoriales incluso. Había un desarrollo portuario en Puerto Soledad, había desarrollo ganadero, desde ahí se hacía la caza de pinípedos, se hacía servicio a los buques extranjeros que hacían recalada en las Malvinas. Incluso en 1829 se había un decreto donde se crea la comandancia política y militar de las Islas Malvinas. Ahora, es muy curioso que la primera reacción no fuera de los británicos, sino fue de los norteamericanos. Es decir, los norteamericanos están implicados ahí siempre, como estuvieron atrás en la Guerra de las Malvinas. Es decir, aquí, frente a un reclamo, y multa y confiscaciones que se hicieron por explotaciones furtivas que hacían norteamericanos, hay una acción contra estos barcos, y entonces es justamente un barco norteamericano el que destruye las instalaciones, arrasa las instalaciones de Puerto Soledad. Es decir, le da pie en el año 31 para que en el 33 los británicos, con una corbeta y otros buques de guerra, lleven una acción punitiva y exijan la rendición y entrega de la plaza de Malvinas, que desde ahí en adelante seguirá en posición británica pese a los sucesivos reclamos inmediatos de las Provincias Unidas y de la Argentina en los organismos internacionales, y sin hacer caso Gran Bretaña a lo dispuesto en los comités de descolonización, hasta la toma de las Malvinas por la Argentina, que va a durar desde el 2 de abril de 1982, en que se produce la invasión, hasta el 4 de junio de ese mismo año en que termina la guerra. Reclamos que siguen vigentes, y que siguen vigentes
sobre la base de aquellas políticas, y sigue vigente también la insistencia de Gran Bretaña, porque tiene una gran inversión. A Gran Bretaña le significa una gran inversión que se han planteado varias veces, el mantener las Malvinas. ¿Por qué? Porque si bien hay caza y pesca de pinípedos, hay ovinos y se les ha frustrado los intentos de cateo o gran parte de los intentos de cateo de hidrocarburos, mantienen ahí importantes bases militares. ¿Por qué? Porque siguen vigentes aquellas cuestiones de política, economía y estrategia y de soberanía en el control del paso, porque saben que si se llega a cortar por alguna razón el canal de Panamá, el gran paso, el único gran paso, es este del sur, y ahí esa es una base esencial para poder hacerlo. Así, en forma sistemática y a través de los organismos internacionales, continuamos y hemos seguido insistiendo. Y perdónenme que hable en esta forma, porque como historiador trato de plantearles de la mayor forma, como diría, como la mayor objetividad esta cuestión de las Malvinas, pero íntimamente para nosotros es la hermanita perdida, nada más. Muchísimas gracias, Hernán, por esta interesantísima presentación. Realmente ha sido muy ilustrativa y creo que nos da pie para un diálogo sumamente interesante. Voy a dar la palabra ahora al doctor José Briceño Ruiz, quien es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él estudió ciencia política en Francia, es titular de una maestría de Relaciones Internacionales en la Universidad de Durham en Inglaterra y un diplomado también en ciencia política comparada. También es abogado por la Universidad de los Andes en Venezuela y especialista en integración y cooperación en América Latina, interregionalismo y relaciones. Actualmente, su gran tema de investigación son las limitaciones de la integración, causas y propuestas de superación. Tienes la palabra, José. Bueno, muchísimas gracias, maestro Rubén Ruiz. Igualmente agradezco a la doctora Patricia Galeano por la invitación a ser parte de esta discusión sobre un tema que, si bien es cierto, no está en mis líneas centrales de investigación que se refieren a la integración y la cooperación en América Latina, sí es un tema que me ha llamado la atención, es un tema que siento también como mío desde hace muchos años, en parte por una relación personal que tengo con Argentina también desde hace muchos años, ¿no? Y mi exposición va más en una línea contemporánea, de historia reciente. Yo lo que quiero que discutamos es cuáles han sido las consecuencias que ha dejado la guerra de Malvinas. La explicación histórica que nos hizo el doctor Silva es tremendamente ilustrativa de los derechos indiscutibles que tiene la Argentina sobre el archipiélago. Parecería increíble que todavía a estas alturas de la historia estuviéramos discutiendo ese tema. Pero el hecho es que hay un enclave colonial en nuestro continente, ¿no? Y hubo un intento fallido, un intento quizás promovido por un gobierno no de los más legítimos de la Argentina, de rescatar eso hace 40 años. Ese intento fracasó, ese intento falló. Y se puede considerar que es una parte de la historia triste tanto de la Argentina como de la América Latina, porque las Malvinas no es solo un tema argentino. Malvinas, para muchos de nosotros que estudiamos América Latina, es un tema latinoamericano. Sin embargo, ¿cuáles han sido las consecuencias? ¿Y por qué no decirlo? ¿Cuáles han sido las heridas que ha dejado
Malvinas tanto en Argentina como en América Latina. Y para no hacer una presentación tan triste y tan lúgubre, ¿qué ha sido lo positivo que ha dejado Malvinas? Porque puede parecer hasta un atrevimiento decir eso, ¿no? Un intento de recuperar en justicia lo que es territorio argentino termina con una derrota militar, y pudo haber dejado eso algo positivo tanto para la Argentina como para América Latina. Yo siento que sí, pero tenemos que tener una mirada amplia, ¿no?, para entender eso, y un conocimiento muy particular de los procesos políticos que se estaban dando en la Argentina y en América Latina a finales de los años 70, inicio de los años 80, cuando ocurre Malvinas, cuando ocurre el conflicto militar, y a lo largo luego de esa década del 80, cuando en lo que pudiéramos llamar la era post-conflicto en Malvinas. Yo me voy a permitir compartir un muy pequeño PowerPoint para mostrar un poco las ideas que quiero presentar en esta muy breve exposición. Yo creo que, en primer lugar, Malvinas deja heridas internas en Argentina. Heridas que el pueblo argentino tiene varias décadas tratando de cerrar, ¿no? Y una de ellas es que el proceso de Malvinas y la invasión a Malvinas y el intento de reconquistar Malvinas, porque más que hablar de invasión, hablemos de intento de reconquistar un territorio que es legítimamente argentino, no hace una dictadura militar profundamente cuestionada, ¿no? Fue este periodo oscuro de la historia latinoamericana que va entre 1964 y 1983, donde apenas teníamos 4 democracias, ¿no? 2 bastante imperfectas y cuestionadas, México y Colombia, y 2 que funcionaban relativamente bien, Venezuela y Costa Rica. Pero el resto de la región, algunos de ellos con una muy vieja tradición democrática, ¿no? Argentina tuvo una tradición democrática indiscutible a lo largo del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Chile tuvo también una amplísima trayectoria democrática, Uruguay, y sin embargo cayeron en manos de gobiernos dictatoriales que cometieron cualquier clase de atropellos contra la vida, contra los derechos humanos. La historia de la dictadura argentina es particularmente cruel, ¿no? La junta militar todavía hoy se discute, todavía es una herida abierta, ¿no? La herencia de la junta militar, la existencia, por ejemplo, de instituciones como madres y abuelas de Plaza de Mayo tratando de rescatar nietos perdidos en la época de la dictadura, es una expresión de esa herida abierta. Y además fue un desastre en términos económicos, ¿no? Ahora somos muy críticos del neoliberalismo, pero una de las primeras reformas neoliberales, al mismo momento que la hacía Pinochet en Chile, la estaba haciendo Martínez de Hoz en la dictadura militar de Videla, a partir del año 76. Fue un desastre, un colapso total. Entonces, cuando llegamos al año 82, nos encontramos con una dictadura profundamente desprestigiada, a nivel internacional completamente aislada, las denuncias de violación de derechos humanos amplias y generalizadas, y con una economía destrozada. Yo creo que ese contexto tiene que ser colocado para entender lo que yo llamo a villanos queriendo ser héroes, ¿no? La junta militar que cometió todos los atropellos contra el pueblo argentino, de repente toma un tema que es particularmente sensible históricamente a la sociedad argentina, como es la recuperación de su territorio insular, de Malvinas. Y realiza una recuperación militar, y entonces aparece el general Galtieri en Plaza de Mayo diciendo, y si quieren venir los enfrentaremos, y hay un sentimiento nacionalista pues muy propio, ¿no?, de este tipo de situaciones cuando se toca algo que es sensible a un país, ¿no? Pero siempre queda la discusión, ¿no? La discusión si ese intento de liberación de Malvinas, y esa es una discusión que está abierta, que estuvo abierta mucho tiempo en la Argentina, incluso participado en ella grandes figuras, como por ejemplo Alfonsín, el presidente Alfonsín, padre de la democracia argentina, o de la restauración democrática en Argentina, que desde el principio cuestionó la intervención militar. Y nadie puede decir que el presidente Alfonsín no consideraba Malvinas territorio argentino, es que simplemente estaba esta dualidad: liberación, recuperación de nuestro territorio como mecanismo para esconder el terrorismo de Estado que desde el año 76
se estaba desarrollando en Argentina. Y esa es una de las partes más oscuras de la historia de Malvinas, ¿no? Incluso yo hace poco, revisando un texto de un antropólogo argentino, mencionaba el caso de este militar que se llama Pedro Edgardo Giaduno, que a nosotros nos puede parecer uno cualquiera, un funcionario cualquiera, un militar cualquiera, y resulta que es considerado un héroe por los militares, por algunos sectores militares, porque fue uno de los primeros en morir enfrentándose con los británicos. Pero esa es su historia como héroe de Malvinas. Pero su otra historia es que participó en torturas, en Zárate, o sea, en la represión militar. Entonces, ¿cuál de las dos historias queda allí? Yo creo que ese tema se manifiesta en la simple expresión del duro regreso a la democracia, o se sintetiza. Al final, con todo lo traumático que fue el terrorismo de Estado, con la herida enorme que dejó la derrota militar, ¿no?, en Argentina, sin embargo, el efecto, y por eso digo que de lo negativo también hay que ver el legado positivo. El legado positivo fue la restauración de la democracia en Argentina, porque Malvinas fue el golpe de gracia para la dictadura militar. No se pudo sostener. Ya era insostenible antes de Malvinas, tanto desde el punto de vista de su legitimidad internacional como desde el punto de vista económico. Pero la derrota militar terminó de demostrar, de evidenciar las enormes debilidades, y la transición hacia la democracia, que se concluye en el año 83, fue un proceso inevitable. Entonces, aunque fue traumático, en parte a esa terrible guerra se debe la restauración democrática que todavía se ha mantenido de manera, digamos, continuada en las décadas posteriores a los años 80. Pero hay otra herida abierta que queda en Argentina, de la sociedad argentina sobre Malvinas, y que todavía hoy hablamos de eso, que es el drama de los excombatientes. Porque fue una enorme responsabilidad desde el punto de vista militar y estratégico lo que hicieron los militares. Argentina todavía no estaba preparada, no tenía los equipos, incluso para la guerra se realiza entrando la primavera y el invierno, en el que estamos hablando del Atlántico Sur con temperaturas gélidas. Entonces no había una preparación de uniformes para una cosa tan sencilla como es uniformes militares térmicos para poder enfrentar a los ingleses, que cuando llegan, si llegan preparados desde el punto de vista de su vestimenta para la guerra. Entonces los que fueron, los jóvenes argentinos de los años 80 que fueron, no estaban preparados, fueron valientes, dieron batallas, algunas muy cuesta arriba, pero no estaban militarmente preparados, apertrechados para la guerra. Y cuando termina la guerra y regresan a la Argentina, son prácticamente desaparecidos del escenario público. No se habla, se les invisibiliza, como los que fueron a defender a la patria argentina, se les invisibiliza como si fuesen sido culpables de algo. E incluso posteriormente aparece denuncias cuando se crea, en el mismo año 83, pero eso toma mucha fuerza posteriormente, instituciones, organizaciones de los excombatientes, como por ejemplo el CECINA, el Centro de Excombatientes de Malvinas, que está en La Plata, en Argentina, y que es uno de los más activos en esta cosa, u otros movimientos como el PASOL, denunciando torturas de los militares cuando estaban en el campo de guerra en territorio insular de Malvinas. Entonces, la cuestión de los excombatientes, la reivindicación de los excombatientes que se ha dado afortunadamente en las últimas 2 décadas en Argentina, creo que es uno de los actos de justicia más importantes para cerrar también esa herida que que dejó Malvinas, ¿no? Y que de la que también es culpable la dictadura. Entonces, por un lado, Malvinas deja heridas abiertas, algunas todavía abiertas, otras que se han ido sanando, pero también deja un legado. Gracias a Malvinas, no exclusivamente a Malvinas, pero en gran medida gracias a Malvinas, Argentina entra en la onda de redemocratización latinoamericana que se empieza a producir a partir del año 83. Pero para mí también Malvinas es una herida latinoamericana, no es solamente una herida argentina. Yo en un evento que el maestro Rubén Ruiz tuvo la gentileza de invitarme hace un par de meses con el ministro Filmus,
sobre justamente el tema de Malvinas, mencioné que en una calle en Buenos Aires yo había visto este afiche, o cartel, como decimos en México, que decía, lo vi pegado en varias paredes en Buenos Aires, que decía, Malvinas es América Latina. Porque, pues, simplemente, aparentemente esto al final está en un monumento en Ushuaia, al sur de la República Argentina. Pero algún movimiento social lo convirtió en cartel y lo empezó a colocar en las calles de Buenos Aires. Y yo siento que es correcto decir, Malvinas no es solamente un problema argentino, Malvinas es un problema latinoamericano. ¿Y por qué es un problema latinoamericano? Porque Malvinas es la herida colonial que todavía queda en América Latina, que se supone es un continente libre de coloniaje, que darán que si algunos territorios que ni siquiera se consideran colonias, por ejemplo, Guyana o Martinica no se consideran colonias, se consideran departamentos en Francia, en el mismo nivel que los departamentos continentales, por ejemplo. Y quedará por ahí otra isla, las Islas Vírgenes Americanas o Puerto Rico, pero realmente el caso más dramático de colonialidad es Malvinas, por una serie de factores que se explican en la misma actuación inglesa durante la guerra y como veremos más adelante en los años recientes, en los cuales actúa como un imperio colonial del siglo XIX que no respeta el derecho internacional, que no respeta las decisiones de las instancias multilaterales, concretamente las Naciones Unidas, en materia de descolonización, que se vienen aprobando, como el doctor Hernán lo sabe, desde el año 45, prácticamente desde la misma creación de Naciones Unidas hasta recientemente, ¿no? Entonces, es una expresión de una herida colonial, y eso es particularmente sensible en Sudamérica. En Sudamérica, esa herida colonial es muy abierta. Aquí en México la sentimos muy lejos, pero como vamos a ver un poquito más adelante, las acciones militares recientes argentinas implican que esa herida colonial está vigente, de Argentina, no, perdón, de Gran Bretaña, implican que esa herida colonial está muy vigente hoy, incluso en el año 2021. Pero también tuvo dos consecuencias regionales muy importantes, que no se lo esperaba a Estados Unidos, que como sabemos, Estados Unidos, y eso lo sabe también, pues estaba detrás de la guerra. Existían dos acuerdos de defensa estratégica que tenía Estados Unidos, el Tratado de la OTAN con los europeos y el TIAR con los países del hemisferio occidental. Tiró a la basura en los compromisos del TIAR y se apegó a los compromisos con sus aliados de la OTAN. Y dio información vital sobre armamentos, sobre capacidades militares que tenía el ejército argentino a los británicos. Eso ha sido ampliamente referenciado. No se trata de acudir a un lenguaje antiimperialista simplón, a mí eso no me gusta cuando hago análisis internacional, pero son hechos concretos, ¿no? Pero lo que no se esperaba de Estados Unidos era la crisis que se iba a generar en el sistema de seguridad hemisférico, con el cuestionamiento que se hizo por muchos países, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que debilitó a ese acuerdo hasta el punto que varios países, entre ellos México, y no el México de Andrés Manuel López Obrador, eso creo que lo hizo México, puede ser que la memoria me falle, en el año 2002 se retira del TIAR, y en el 2002 no había un gobierno que podemos llamar de izquierda en México, porque había Malvinas nos creó la percepción, no nos creó la percepción, nos confirmó el hecho, pues que el TIAR era un cascarón vacío, era un instrumento creado en la Guerra Fría para eventualmente neutralizar una intervención soviética en el continente americano, pero no era más que eso. Cuando realmente un país latinoamericano fue atacado por un poder extrahemisférico, se buscaron argumentos y argucias. No, es que no fue quien atacó fue una dictadura ilegítima, etcétera, etcétera, y el TIAR se tiró a la cesta de la basura. Y hoy en día todavía no tenemos claramente delimitado un mecanismo de seguridad hemisférica que convenza a todos. O sea, se ha tratado de crear en UNASUR un Consejo Suramericano, por ejemplo, de defensa, pero no ha terminado, por decirlo de alguna manera, de cuajar, de tomar forma. Y siguen habiendo muchos países fuera del TIAR. Y el otro, quien tampoco se lo esperaban, fue el renacer de la cooperación y la integración regional, en la cual Argentina tuvo un papel muy importante de liderazgo en los años 80. Eso tampoco se lo esperaba. Esa idea de que Argentina era, no había ya la menor duda, gracias Rubén por avisarme, no había ya la menor duda, esa por lo menos es mi percepción,
de que Argentina el lugar de Argentina era América Latina. Puede ser, como nos recordó hace poco, quizás no de manera muy feliz, que los argentinos vienen de los barcos. Eso no podemos negar la influencia europea en la cultura argentina, pero el lugar de Argentina es en América Latina. Y eso se entendió claramente después de Malvinas. No tengo tiempo para explicar estos procesos, pero Argentina fue crucial en la transformación de Contadora en el Grupo de Río y en el éxito de Contadora, porque Argentina participó en lo que se llamó el Grupo de Apoyo, creado en el año 1985, que fue crucial, en el que Contadora no terminaba siendo un pequeño grupo de potencias pequeñas latinoamericanas, y por supuesto, gracias a la posición que tuvo Brasil, que fue muy favorable a la Argentina durante la guerra, se rompió décadas de distanciamiento, de conflicto geopolítico entre Argentina y Brasil. Eso empieza en los mismos años 80, después de Malvinas, en la creación, en el tratado bilateral que se inicia con Alfonsín y con Sarney, que lleva a la creación del Mercosur. Y en todos esos procesos Argentina tuvo un papel importante, significativo. De alguna manera, eso también es un legado de Malvinas. Rápidamente, en el tiempo muy escaso que me queda. Pero el problema es que Malvinas sigue siendo un problema, y Malvinas sigue siendo un problema latinoamericano, y no solamente un problema argentino. Porque la herida colonial sigue estando presente por la militarización de las islas y del Atlántico Sur en consecuencia. Y entonces el problema de la militarización no afecta solamente potencialmente al territorio continental argentino, sino también a los uruguayos, también a los brasileños, a los argentinos. Es decir, una base militar en Malvinas, el Monte Placero, Mount Pleasant, donde hay 1.200 efectivos militares, con misiles tierra, con aviones caza, entre ellos Eurofighter Typhoon, que son de la más altísima generación, pueden cruzar territorio argentino y chileno en horas. Y hay incluso un submarino nuclear, no sé si se mantiene, en Puerto Yewen, creo que esa es Isla Soledad, si la memoria no me falla. Es decir, esa presencia militar es una amenaza solo para la Argentina, que una potencia extracontinental tenga una más militar de tal magnitud en una región que es zona de paz, en la que no hay conflictos militares desde hace más de 30, 40 años, el pequeño escarceo entre Perú y Ecuador, y no hay un gran conflicto militar desde la guerra de Chaco, que fue el último gran conflicto militar en América del Sur. Creo que hay razones para pensar que es un problema sudamericano. Como es un problema sudamericano, que Malvinas ya no se hace una cuestión vinculada a Argentina, sino al territorio, a la Antártica, ¿no? Que se plantean aspiraciones sobre la Antártica, sobre el continente antártico a partir de Malvinas. Ese es un problema que le preocupa a Chile, pero que le preocupa a Brasil e incluso a Uruguay, aunque no tengan, digamos, territorios allí. Y finalmente, eso también lo explicó en algún momento Hernán, el problema de la expoliación, porque no es explotación, es expoliación de recursos pesqueros, y aunque fallidos hasta ahora, el intento de también aprovechar recursos petrolíferos que se saben existen, no son fáciles de explorar allí, en territorios, en aguas que en justicia internacional son aguas argentinas, y son territorios argentinos, y lo está explotando y lo está aprovechando una potencia regional. Eso es un problema argentino, pero eso también es un problema sudamericano y también es un problema latinoamericano. Es por eso que con eso concluyo que para mí Malvinas no es solo un tema argentino, es un tema latinoamericano que se vincula con muchos elementos centrales de nuestra realidad como continente, como la cooperación y la integración regional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Briceño. Nos ha puesto usted una realidad actual sumamente compleja y en la cual es evidente que los países latinoamericanos tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar banderas y tenemos que defender un asunto que es fundamental, que es que si se nos afecta en alguna medida, en algún lugar, se nos está afectando a todos los países latinoamericanos. La realidad colonial de la que hemos emergido y de la que todavía nos estamos moviendo, nos obliga a hacernos planteamientos de esa naturaleza. Muchísimas gracias, doctor Briceño, por su muy interesante, muy aleccionadora participación. Y le doy la palabra ahora a la doctora Patricia Galeana. Pues han sido dos excelentes exposiciones que nos han dado luces sobre la importancia
del tema de las Malvinas para toda nuestra América. Y desde luego el doctor Hernán Silva habla de la posición geoestratégica de las islas y de las intervenciones no solo de los ingleses, sino desde luego de los franceses y de los propios estadounidenses. Y el doctor Briceño nos ha puesto de manifiesto cómo sigue siendo un enclave colonialista, contrario pues a todas las organismos internacionales, Naciones Unidas, a la OEA, y el contexto político argentino en el que se da la guerra, que me parece que pues es fundamental para entender el porqué de la misma y el porqué también pues de las pérdidas que hubo para el pueblo argentino. Y el legado, esto es muy importante, el legado de la transición a la democracia y de cómo este tema importa a toda nuestra región, y por eso es que en este Instituto Panamericano de Geografía e Historia pues nos ha interesado que hubiera esta sesión para difundirla entre toda la red de nuestros colegas panamericanos. Pues muchísimas gracias y felicidades a los dos, y tal vez tendremos ahí algunas preguntas que nos hayan llegado por Facebook. No sé, no he visto en el chat, pero sí por Facebook puede haber. Rubén, no sé si llegaron algunas. No me han reportado ninguna, me dicen que están en este momento revisando los chats de las redes sociales para ver si hay alguna pregunta o comentario. Tendríamos que, si no es así, es muy probable que ya tendremos que cerrar muy pronto. Simplemente quiero agradecer desde nuestra trinchera en la Universidad Nacional Autónoma de México esta riquísima colaboración con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. La verdad es que nos ha abierto unas posibilidades enormes de colaboración, de comprensión de nuestra realidad y sobre todo de buscar mecanismos para que al comprender nuestra realidad podamos trabajar por su transformación de una manera verdaderamente eficiente. No sé, no tengo reporte de que haya preguntas o comentarios. Quiero solo... Bueno, Rubén, ¿sí? tal vez yo preguntaría a los propios conferencistas, a ver, no sé si Hernán quisiera hacer algún comentario de lo expuesto por el doctor Briceño, y desde luego yo reiterar, bueno, la gratitud a mi alma mater, al CIALC y a su director por habernos acogido para tener esta interesante sesión. Tu micrófono, Hernán. Sí, con todo gusto. Creo yo, y le agradezco sus palabras, que sí, las Malvinas son una herida abierta todavía para toda América Latina. Es decir, eso lo he vivido personalmente en distintos países. Usted sabe que los países se mueven mucho, la gente popular, digamos, por estereotipos. Es decir, en la Argentina uno viaja y no nos hablan de los premios Nobel, es Maradona o Messi. Es decir, pero son las Malvinas. Es decir, las Malvinas han estado en muchas conversaciones mías, en Nueva York, con gente de taxi puertorriqueña, en Perú, con gente que se apuntó para ir a luchar a la guerra de las Malvinas. Es decir, cosas que como argentino me emocionan, pero a su vez también que es importante que se sepa que más allá de las diferencias
políticas que puedan existir, y son muy grandes en mi país en este momento, las Malvinas es algo que no se discute. Es una premisa nacional. Está en todos lados. Si ustedes van por una ruta en la Argentina, van a encontrar carteles en las rutas junto a las señalizaciones sobre las Malvinas. Las Malvinas son y serán argentinas. Ese es para nosotros un elemento esencial de unidad. Es decir, más allá de cualquier ideología política. Es una premisa nacional, pero que está enraizada en nuestra población. Y más allá de que la invasión se hizo en la etapa militar, donde yo estaba echado de la universidad, por ejemplo, es decir, mi sentimiento está en el hecho, y mi sentimiento también estuvo y está con los caídos en Malvinas, y está en sumar. ¿Sumar para qué? Para poder algún día decir, ese territorio ha vuelto a ser nuestro. Pero no porque lo digamos, no porque incluso tengamos una gobernación que es la de Tierra del Fuego, que incluye a Malvinas e islas del Atlántico Sur, que son nuestros, porque no solamente son las Malvinas. Hay otras ocupaciones. Y entonces, pero las Malvinas son las esenciales. Y lo seguimos ratificando, y lo seguiremos ratificando, y nuestros hijos y nietos lo seguirán ratificando. Y cuando yo lo planteo desde un punto de vista histórico, no tengo ningún problema en no ser objetivo, porque creo que es justamente el hecho de la objetividad en el planteo lo que ratifica nuestros propios derechos en ese ámbito, porque se juegan en el ámbito jurídico y en el ámbito histórico. Eso. Muchas gracias, Hernán. Nos ha llegado por ahí un par de comentarios y los leo. Preguntan qué opinan de las perspectivas decoloniales en los estudios históricos sobre Malvinas. Esto lo pregunta Adriana Hernández y continúa su pregunta diciendo, principalmente aquellas que no son hechas en América Latina y por la visión argentina. Por otra parte, Eduardo Fernández Guillén nos dice, excelente reflexión del profesor Briceño sobre las Malvinas como problema latinoamericano, y pregunta, ¿cómo asimilarlo como problema regional cuando hace poco en el discurso del presidente argentino, y aquí se queda trunco, no puedo entender, vuelvo a leerla tal como lo veo, ¿cómo asimilarlo con problema regional cuando hace poco en el discurso del presidente argentino? En fin, son dos intervenciones, no sé si alguna o alguno de ustedes quiera hacer algún comentario o reflexión al respecto. Yo probablemente puedo hablar porque me imagino que el discurso argentino se refiere pero esto es una conjetura, ¿no? Esto es una conjetura, al reciente discurso polémico del presidente argentino cuando estuvo Pedro Sánchez diciendo que no sé si es a eso a lo que se refieren, que los mexicanos descendían de los indios y los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos, pero que creo que fue un desliz, un poco, tengo que ser respetuoso como un presidente de un país, hermano, pero un poco hasta no muy feliz del presidente Fernández, pero no creo que exprese ninguna posición anti-latinoamericana. Yo creo que el gobierno argentino, y creo que esto viene incluso con gobiernos que pudiéramos definir como liberales, creo que por ejemplo, el mismo gobierno Menem, no estoy tan seguro tanto del gobierno Macri, tuvieron una relación cercana con sus vecinos de América Latina. Por ejemplo, en el caso de la administración de Menem,
muy involucrado en el Mercosur, es cercano a Brasil, etcétera. Son presidentes radicales, Alfonsín, presidentes peronistas. Entonces, yo sí creo que la Argentina tiene, la buena parte de la sociedad argentina está ampliamente, creo yo, vinculada a América Latina, pero por supuesto hay un sector europeizante, eso no se puede esconder. Pero yo no siento que eso, que la Argentina de ahora es la misma Argentina de la época de Mitre o de inicios del siglo XX, donde claramente se veía como muy distinta al resto de América Latina, ¿no? Con mayores instituciones, con una configuración étnica distinta. Eso no ha cambiado, sigue siendo un país con una influencia europea muy grande, pero yo la veo muy vinculada desde hace mucho tiempo a América Latina e insisto, liderando procesos de cooperación e integración regional que lo que busca es acercarnos a nosotros. Entonces, siento que fue una mala tarde del presidente Fernández, un desliz, pero no siento que en el fondo haya un sentimiento antimexicano o antibrasileño, pero bueno, lo que habría que recomendarle al presidente Fernández es que escriba sus discursos, que no los improvise, porque para un presidente es un poco peligroso estar improvisando discursos y terminar diciendo cosas como esas. Sobre la cuestión postcolonial, yo creo que Hernán tendría más experticia que yo para hablar de estas cosas, de esto, de historia, aunque pues no soy realmente historiador, ¿no? Muy bien. No sé si Hernán tengas algún comentario. No, simplemente que, por supuesto, es decir, si me causa gracia es por la cantidad de memes que vinieron con respecto a esas opiniones del presidente Fernández, que por supuesto no comparto en absoluto. Es decir, nada más. Yo creo que, en definitiva, cada uno de nuestros países es lo que es desde sus raíces y de su historicidad. Y justamente lo bueno y lo único, es curioso, porque en el pensamiento latinoamericano no influye, es decir, estrictamente una religión, no influye necesariamente una idea política, no influye una base racial, es decir, todos, blancos, negros, indios, mestizos, de diversos tipos, etcétera, etcétera, todos nos consideramos o hispanoamericanos, yo no me meto en la discusión esa, iberoamericanos o latinoamericanos, es decir, y si lo metieron los franceses o no, no importa, es decir, siempre y cuando sepamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de una gran parte del continente que antes era el sur del Río Bravo, pero ahora ya está en toda América, donde hay una forma de ser, una forma de pensar y una forma de comunicarnos, porque ese comunicarnos a través de nuestra lengua tiene una lógica de pensar, y eso nos hace partícipe, porque incluso nosotros también hasta tenemos el sentido distinto de la nacionalidad, el iuris solis. Nosotros no viene por la sangre, viene porque somos de aquí, y si hemos nacido aquí, somos de aquí, seamos de cualquier parte de América. Por eso todos, más allá, yo me siento orgulloso de mis antepasados. Y si fueron migrantes, fueron migrantes. Y si tienen, yo tengo, aunque tengo de argentinos, porque tengo argentinos y uruguayos por las guerras civiles, etcétera, que iban de un lado para el otro, tengo varias generaciones, sí, pero en general de descendientes de inmigrantes europeos. ¿Y qué? ¿Qué somos distintos con otros? Nada. Si somos parte, si pensamos de la misma manera, si actuamos con un sentido colectivo, porque sabemos cuáles son nuestras raíces históricas. Lo que pasa es que no tenemos que engañarnos, no tenemos que crearnos unas falsas identidades
para sentirnos identificados, sino justamente saber realmente qué somos para sentirnos identificados. Muchísimas gracias, Hernán. Saber qué somos para sentirnos identificados y a partir de ahí poder construir una realidad mejor, mucho mejor para nuestros pueblos, para todas aquellas y todos aquellos seres que han sido parte de estas sociedades latinoamericanas, hispanoamericanas, como que querramos llamarlo bien, lo ha dicho bien Hernán, sí, pero que se reconocen como unas sociedades que tienen muchísimos más elementos en común de los que ni siquiera somos conscientes y que gracias a esos elementos en común podemos seguir trabajando en conjunto. Con esto cerraríamos nuestra actividad del día de hoy. Yo nada más quisiera recordar al doctor Leopoldo Sea, en cuanto que decía que asumamos nuestra historia. Y eso nos permite tener esta identidad latinoamericana o como le quieran llamar. Y gracias, Rubén, por la magnífica moderación. Gracias a nuestros expositores. Hernán, un gran abrazo. Pepe, muchísimas gracias, y a todas y a todos los que nos siguieron por Facebook. Muchísimas gracias a todas y a todos, y reitero los agradecimientos, y por ahí saludo también al maestro César Rodríguez Tomeo, que mandó un mensajito diciendo: estoy por acá en el YouTube, no pude entrar a la versión del Zoom. Está en Montevideo, así es que se le hizo más fácil estar por YouTube. Claro, y allá perfecto. Nos está siguiendo. Bueno, muchísimas gracias por esta muy interesante e importante sesión. Creo que nos deja muchos elementos para reflexionar, para poder pensar qué somos y hacia dónde queremos caminar, Muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos en la próxima.